Hola, soy Eduardo Zompa y estas son las noticias más importantes del día de hoy. Demócratas piden destituir al presidente Trump a pocos días de la inauguración presidencial. Los republicanos de Georgia, David Perdue y Kelly Loeffler, reconocieron la victoria de sus rivales, dando más margen a los demócratas en el Senado. Nueva York podría aprobar un polémico proyecto de ley para quienes hayan estado en contacto con personas contagiadas con el virus del PSC. En una noticia de último momento, Twitter eliminó la cuenta del presidente Trump. La red social justificó la medida diciendo que se basaba en los últimos tweets del presidente y dijo que incitaban a la violencia. El último tuit del presidente anunciaba que no iba a asistir a la ceremonia de inauguración el 20 de enero. Por otro lado, a solo 12 días de la toma de posesión presidencial, más de 200 miembros del Congreso, respaldados por Nancy Pelosi y Chuck Schumer, piden destituir al presidente Trump de su cargo. Un abogado nos explica qué significa esto. Todos los legisladores que apoyan la destitución del presidente son demócratas, a excepción de 3, el congresista republicano Adam Kinzinger de Illinois y los senadores independientes Angus King y Bernie Sanders. Esto ocurre mientras la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, piden la destitución del presidente en virtud de la 25ª enmienda y presionan para realizar un impeachment. El abogado Stephen Meister dice que Pelosi y Schumer son los que están provocando la violencia al pedir la destitución del presidente Trump solo 12 días antes de la toma de posesión presidencial. Si ellos realmente estuvieran preocupados por la violencia, lo último que alguien que está realmente preocupado por la violencia haría es pedir su destitución. Pero para alguien que está preocupado por acabar con Trump, por dar un disparo mortal y a quien no le importa la vida de los americanos, eso sería lo correcto. Meister dice que oponerse al presidente y culparlo por la violencia en Washington es más que nada una medida simbólica. Pelosi explicó su moción diciendo que el presidente era responsable de la irrupción al Capitolio y de las protestas. Ella pidió que Trump renuncie al cargo inmediatamente debido a sus actos peligrosos y sediciosos. Sin embargo, antes que ocurriera la irrupción, Trump había pedido a los partidarios del mitin que permanecieran en paz y no atacaran a la policía del Capitolio de Estados Unidos. Luego de eso, el presidente publicó un video en el que pedía a los manifestantes que se fueran a casa en paz. Más tarde, Facebook y Twitter lo borraron. Un impeachment en la Cámara requiere de una mayoría simple, mientras que una sentencia requiere una mayoría de 2/3. El senador Lindsey Graham dijo que un juicio político haría más daño que bien. Los senadores republicanos David Perdue y Kelly Loeffler reconocieron la victoria a sus rivales demócratas Jon Ossoff y Raphael Warnock, poco antes de que el estado de Georgia finalizara el recuento de votos para la segunda vuelta al Senado. Veamos los detalles. En un video publicado ayer jueves, Kelly Loeffler se despidió de su cargo en el Senado. Lamentablemente nos quedamos un poco cortos en la segunda vuelta de las elecciones, y hoy en la mañana llamé al reverendo Warnock para felicitarlo y desearle suerte en su servicio a este gran estado. Se esperaba que la votación estuviera pareja. El candidato demócrata Raphael Warnock finalmente obtuvo 83,000 votos más que Loeffler. Warnock declaró rápidamente su victoria la noche de las elecciones. Cambiamos el Estado y se necesitaron muchas manos para hacerlo. Es el resultado de darle a la gente su voz, francamente. En cuanto a Jon Ossoff y el senador David Perdue, el margen fue aún menor. El viernes por la noche, un margen del 1% o 45,000 votos separaban a ambos candidatos. Ossoff declaró primero su victoria y cambió la descripción de su Twitter a senador electo. En un principio, la campaña de Perdue había dicho que se necesitaría tiempo y transparencia para estar seguro de que los resultados fueran correctos, pero poco después, el senador reconoció su derrota. Dijo que servir a Georgia había sido el mayor honor en su vida. Con la victoria de Ossoff y Warnock, la administración Biden tendrá más margen en el Senado. Con un Senado dividido al 50%, la vicepresidenta electa Kamala Harris tendrá el voto de desempate para aprobar nuevas leyes. Los condados de Georgia tenían hasta el final de este día para terminar de contar los votos en el extranjero y de militares. La oficina del secretario de Estado dijo a NTD que los resultados finales serán certificados el 22 de enero, pero podría ser antes según la rapidez con que los condados certifiquen sus resultados.
El Servicio de Impuestos Internos comenzó a enviar pagos de estímulo por 8 millones esta semana. Los fondos de $600 forman parte de un paquete de ayuda en forma de tarjetas de débito prepagadas, con una identificación más clara que la del año pasado. El Servicio de Impuestos Internos insta a las personas que no recibieron los fondos a través del depósito directo a que vigilen su correo con atención. Las tarjetas se enviarán en sobres blancos impresos con el sello del Departamento del Tesoro. En el frente de las tarjetas se indicará que son tarjetas de débito Visa, mientras que en la parte de atrás se verá Metabank. Los cambios se dan como consecuencia de las quejas del año pasado sobre que algunas personas las tiraron a la basura pensando que los sobres eran simples estafas. Las tarjetas se pueden utilizar para realizar compras en Internet o en tiendas de cualquier lugar donde se acepten tarjetas de débito Visa. Las personas también pueden retirar efectivo o transferir los fondos a cuentas bancarias. La embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Kelly Craft, visitará Taiwán durante 3 días la próxima semana. Esto la convierte en la tercera funcionaria de alto rango de Estados Unidos que visita la isla en menos de 6 meses. Como parte de la misión de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, la embajadora Kelly Craft visitará Taipei, la capital de Taiwán, del 13 al 15 de enero. Allí se reunirá con sus homólogos y con diplomáticos. El comunicado dice que la visita reforzará el apoyo continuo del gobierno de los Estados Unidos al espacio internacional de Taiwán para mantener los acuerdos diplomáticos. El año pasado, el secretario de Salud y Servicios Humanos, Alex Azar, y el subsecretario de Estado, Keith Krog, visitaron la isla. Beijing emitió una declaración diciendo que los Estados Unidos no debería continuar sus tratos con Taiwán. El régimen comunista de China continental considera la isla como parte de su territorio y ha amenazado con una acción militar para ponerla bajo su control. La Asamblea del Estado de Nueva York trabaja en una polémica proposición que permitiría al gobernador detener a quienes perciba como un riesgo para la salud. Preguntamos a los expertos qué opinan al respecto y esto es lo que encontramos. Si se aprueba el proyecto de ley, el gobernador Cuomo podría otorgar a ciertas personas que él elija el poder para detener a quienes se les considere como un riesgo para la salud. No se requeriría ninguna orden y la gente podría ser detenida hasta 60 días. La ley entraría en vigor cuando el Estado declare algún estado de emergencia. Las personas que se consideren como un riesgo para la salud de otros podrían ser aquellos que hayan estado en contacto con alguien que dio positivo al virus del PSC, aunque no necesariamente hayan dado positivo ellos mismos. Si una persona detenida pidiera su liberación, tendría una semana para obtener la orden de un juez antes de ser liberada. Nicolás Giordano, profesor de Ciencias Políticas, dijo que este proyecto de ley va directamente en contra de la Constitución de Estados Unidos. El Estado podría llevarse a tu hijo de tu casa sin ninguna orden judicial, orden de arresto o algo parecido. Podrían llevarte sin haber cometido ningún crimen y pueden detenerte hasta que consideren que ya no eres una amenaza potencial. Así que esto es una clara violación de la Constitución de Estados Unidos. Cuando vemos lo que el coronavirus hizo, nuestra respuesta al virus básicamente destrozó la Constitución de Estados Unidos. James Lancy, autor y comentarista político, está de acuerdo con Giordano en que el proyecto de ley viola la legislación. En primer lugar, es absolutamente inconstitucional. Es el tipo de ampliación de poder por la que todos deberían estar muy preocupados, simplemente por entregarle al gobernador el poder de detener a la gente en base a su opinión sobre si alguien constituye o no una amenaza a la salud pública. La gente que entrevistamos en la ciudad de Nueva York también dijo estar preocupada por el proyecto de ley. Creo que es una locura. No creo que la gente deba tener tanto poder. ¿Cómo los vas a parar? Ellos podrían controlar todo. El proyecto de ley está actualmente en revisión ante el comité de la Asamblea. Un sindicato de fiscales demandó al fiscal de distrito del condado de Los Ángeles. Afirman que les ordenó violar la ley de California, prohibiéndoles emitir sentencias más severas en algunos casos. Veamos la historia completa. El fiscal de distrito George Gascon es a menudo conocido como el padrino de los fiscales progresistas. Ordenó a los fiscales de distrito adjuntos que suavicen su lucha contra el crimen, según él, para reducir la población carcelaria. Ahora un sindicato de unos 800 miembros lo está demandando por presuntamente ordenarles que infrinjan la ley de 3 golpes de California. El vicepresidente de ese sindicato, Eric Sidal, dijo a NBC Los Ángeles que hicieron un juramento, pero no un juramento a Gascon.
Hicimos un juramento de seguir la Constitución del Estado y de defender las leyes de California y de Estados Unidos, no seguir las directivas de un solo individuo. Bajo la ley de 3 golpes, los criminales que vuelven a cometer un delito reciben castigos más severos. Pero las órdenes de Gascón prohíben a los fiscales aplicar esa ley para ordenar una sentencia más severa. Zach Smith, de Heritage Foundation Me Center, dijo que Gascón es parte de un movimiento al cual llamó fiscales sin escrúpulos, varios de los cuales, entre ellos Gascón, son financiados por el multimillonario izquierdista George Soros. El objetivo de elegir a estos fiscales sin escrúpulos, George Gascón y los demás, es eludir y saltarse el proceso para poner en marcha los objetivos políticos que prefieren George Soros y estos otros individuos. Y lo que sucede en estos distritos donde se eligen fiscales sin escrúpulos es que se niegan a aplicar las leyes debidamente promulgadas con las que no están de acuerdo. Soros donó más de $2 millones a la campaña de Gascón. Lo mismo ocurrió en Filadelfia, donde George Soros presuntamente donó al menos $1.4 millones a la campaña del actual fiscal Larry Krasner en 2017. Krasner ordenó a los fiscales adjuntos que liberaran a los sospechosos sin fianza por delitos de robo, conducción en estado de ebriedad, intrusión de propiedad y otros. Estamos hablando de cosas como la eliminación de la mayoría de las fianzas, despenalización de la mayoría de los tipos de posesión de drogas, realmente políticas que yo considero equivocadas y peligrosas. Nos pusimos en contacto con la Fundación Open Society de Soros para solicitarles sus comentarios, pero no respondieron antes de esta transmisión. El fiscal Gascón y el sindicato de unos 800 miembros tienen una cita en la corte para principios de febrero. El Poppy Bowl se realizará según lo previsto. Discovery anunció que el Poppy Bowl 17 se estrenará en Discovery Plus y Animal Planet el 7 de febrero. El equipo de Rough y el Flop se enfrentarán durante un evento de 3 horas que incluye un espectáculo de medio tiempo de gatitos. 70 cachorros de 22 refugios diferentes participarán en el juego. Todos los animales participantes están listos para ser adoptados. Discovery dice que los juegos anteriores tuvieron un 100% de adopción. Los locutores de Monday Night Football de ESPN, Steve Levy, y la presentadora de deportes Chase Steele presentarán comentarios y análisis. Dan Schachner está listo para repetir su papel de árbitro. Pasamos a noticias internacionales con María Laura Claverí, quien nos tiene las noticias más importantes de Latinoamérica y el mundo. Gracias, Eduardo. Pasando a Brasil, el presidente Jair Bolsonaro se refirió el jueves a las presuntas irregularidades en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, luego que el Congreso certificara los votos electorales a favor de Joe Biden. Aquí está la historia. El mandatario de Brasil, Jair Bolsonaro, mencionó algunas de las presuntas irregularidades de las elecciones de 2020 en Estados Unidos durante una reunión matutina en el Palacio de Alvorada. El personal tiene que analizar lo que sucedió en las elecciones estadounidenses ahora. Básicamente, ¿cuál fue el problema, la causa de toda esa crisis? Falta de confianza en el voto. Allí, el personal votó y potenció el voto por correo por causa de la pandemia. Y hubo gente que votó 3, 4 veces. Muertos votaron. Fue una fiesta allí. Nadie puede negar eso de ahí. En otra declaración a la prensa brasileña, dijo que las acusaciones sobre las irregularidades electorales se pudieron haber evitado si las autoridades estadounidenses las hubieran investigado. Los problemas que ocurrieron en Estados Unidos. ¿Cuál es el origen del problema? No voy a discutir otras cosas. El problema es la desconfianza, la falta de transparencia. Se pudo haber realizado una auditoría y no lo hicieron. Se acobardaron. Bolsonaro advirtió que lo mismo que ocurrió en Estados Unidos podría sucederle a Brasil en las elecciones de 2022 si se utiliza un sistema de votación electrónico. Trump y sus abogados impugnaron los resultados de las elecciones del 3 de noviembre, alegando que se emitieron y contabilizaron votos ilegales en varios estados debido a regulaciones que se modificaron en el último minuto. Sin embargo, el Congreso certificó 306 votos electorales para Biden y 232 para el presidente Trump. La vicepresidenta primera de la Asamblea Nacional Chavista, Iris Varela, comentó que 2 de las primeras propuestas que presentará ante la Asamblea será confiscar los bienes y tierras de venezolanos que estén fuera del país y revocar la nacionalidad a quienes hayan pedido una intervención militar para sacar a Maduro del poder. Varela asumió el cargo el 5 de enero en un parlamento que no es reconocido como legítimo por más de 40 países. Iris Varela dijo que propondrá que se confisquen todos los bienes y tierras de venezolanos que están fuera del país. Estas propiedades se adjudicarán a personas designadas por el régimen de Nicolás Maduro.
Estos bienes incluirán inmuebles. Varela propone también que se retire la nacionalidad venezolana a todo aquel que haya abogado por la intervención militar del régimen de Maduro. Varela fue denunciada ante la Corte Penal Internacional por el encarcelamiento, tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes de presos políticos durante su etapa como ministra de Asuntos Penitenciarios. El Alto Tribunal Internacional investigará la inducción y complicidad de Varela en la represión sucedida el mes de febrero de 2019. Cuando armó y sacó a presos comunes a reprimir protestas ciudadanas. En los 21 años de régimen chavista se expropiaron más de 5,000 empresas, de acuerdo con el Observatorio de Gasto Público del Centro de Divulgación del Conocimiento Económico. De ellas solo sobreviven 3,000. Más de 4 millones de venezolanos han huido del país en las últimas 2 décadas. Empecemos por las actualizaciones sobre la pandemia en China. La única zona clasificada oficialmente como de mayor riesgo de infección es la ciudad de Jiangzuan, en el norte del país. Jiangzuan es la capital de la provincia de Hebei. La provincia entró en estado de guerra este martes. Un estado de guerra es similar a lo que es un estado de emergencia en Occidente. Todas las guarderías, escuelas primarias y secundarias fueron temporalmente cerradas. Durante este brote del virus en la ciudad, si una persona se infecta con el virus, es muy probable que sus familiares también estén infectados. Y es porque el virus parece más contagioso que antes. Los ciudadanos del noreste de China también nos contaron historias similares. Un video filmado en la mañana del 6 de enero muestra a trabajadores médicos y a policías estableciendo un punto de control en la autopista para impedir que los vehículos entren en la ciudad. De acuerdo con informes, 117 nuevos casos de coronavirus fueron reportados en los últimos 5 días. La terminal de autobuses de la ciudad también fue cerrada temporalmente y sus trabajadores deben ser examinados por el virus del PSC. Todos los pasajes comprados online y válidos a partir del 6 de enero serán reembolsados. Se pidió a los vehículos en las carreteras que regresaran a sus hogares, mientras que los 11 millones de residentes de la ciudad comenzaron a ser examinados a partir del miércoles. Otro vídeo de principios de esta semana muestra a gente limpiando una calle con desinfectantes. Según la prensa china, están apareciendo más casos del virus en todo el país. Algunos informes lo llaman una segunda ola, pero algunos chinos afirman que la primera ola nunca terminó realmente y dicen que todavía están luchando contra el encubrimiento del régimen chino. Pasó más de un año desde que el virus del PSC o Partido Comunista Chino estalló por primera vez en Wuhan. El ciudadano de Wuhan, Shanghai, dice que no pudo presentar demanda contra el régimen por encubrir la pandemia. El padre de Yang murió a causa del virus en febrero de 2020. Yang demandó a las autoridades de Wuhan en junio por encubrir la gravedad del brote. Exigió una indemnización de $300,000, pero el tribunal se negó a archivar el caso. En agosto presentó una demanda ante la Corte Suprema de la provincia de Hubei, pero obtuvo la misma respuesta. Yang dice que el PSC trató de esconder el origen de la pandemia desde el principio y culpó a otros países por importar la infección a China. Haciendo esto, Yang dice que Beijing está tratando de evitar la responsabilidad. Si el gobierno local de Wuhan y el gobierno provincial de Hubei no hubieran encubierto el brote, no habríamos sufrido consecuencias tan graves. Es muy importante conocer el origen. Siguen diciendo a la gente que el virus vino de otros países. Vienen constantemente ignorando las preguntas sobre el origen del virus. Evitan la responsabilidad. Llegué a enojarme mucho, especialmente cuando algunos funcionarios hicieron algunos comentarios irresponsables. En marzo, el PSC intentó culpar al ejército de Estados Unidos de llevar el virus a China. Shanghai señaló que el régimen no debería haber hecho una afirmación así sin pruebas. Algunas personas hablan de forma muy irresponsable, no tienen pruebas de lo que dicen. Si es cierto que el virus fue traído por Estados Unidos, el PSC debería permitir las investigaciones. ¿Por qué las rechazan? Explicó que cuanto más lo suprimen, más siente que debe hablar. Las autoridades pueden hablar, pero yo no puedo. Una vez dije a las autoridades locales de Wuhan, si se atreven a encubrir, si se atreven a matar, yo me atrevo a hablar. Sigo hablando y responsabilizando a las autoridades porque siempre creo que los llamados expertos que hicieron declaraciones falsas son los que realmente están causando daños al país, mientras que mi discurso es un acto patriótico. Yang añadió que nunca creerá en los datos reportados por la prensa estatal china. Los medios de comunicación recientemente informaron de algunos casos positivos. Nunca creeré en sus números. Me doy cuenta, por lo que pasó en Wuhan, que los números fueron reducidos severamente. Como el PSC mintió, nunca volveré a confiar en él. Según un informe publicado por el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de China, en diciembre pasado,
La tasa de infección del virus entre la población de Wuhan casi alcanzó el 5% en abril del año pasado. Basándose en esta estimación, casi 500.000 personas en la ciudad se habrían infectado, 10 veces más de lo que señalan los informes oficiales. Estas fueron las noticias del día de hoy. Invitamos a toda nuestra audiencia a que se suscriban a nuestro nuevo canal de Rumble. Encontrarán el enlace en la descripción de este vídeo. También los invitamos a suscribirse a nuestra lista de correo para así recibir nuestras novedades, en especial en caso de que debamos cambiar de plataforma. También encontrarán el enlace en la descripción. Muchas gracias por acompañarnos, que tengan una feliz noche, nos vemos mañana.